Bienvenidos cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en este día para así emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a darle lectura al capítulo número 4 del libro del profeta Daniel. Para hoy tendremos los capítulos 4, 5 y 6 del profeta Daniel. Capítulos hermosos, volvemos y recordamos, este libro contiene riquezas, grandezas. Hermanos, esto aumenta nuestra fe. El Dios de Daniel, el Dios de Ananías, Misael, Azarías, ese mismo Dios ha prometido estar con nosotros, pero también demanda de nosotros esa fidelidad que mantuvieron estos grandes siervos de Dios. Entonces, esto es maravilloso leerlo, analizarlo, pedirle a Dios ese discernimiento, esa pasión por obedecerle, por cada día acercarnos más a Él. Vamos entonces a escuchar el capítulo 4 del libro del profeta Daniel. Libro de Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia, que me mostrasen la declaración del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos. Y dije el sueño delante de él, diciendo: Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Aquestas las visiones de mi cabeza en mi cama. Parecíame que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y manteníase de él toda carne. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol, y desmochad sus ramas, derribad su copa, y derramad su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar,
estuvo callado casi una hora, y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo: Belsasar, el sueño ni su declaración no te espante. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra, y cuya copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo, que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quisiere lo dará. Y lo que dijeron, que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se te quedará firme, luego que entiendas que el señorío es en los cielos. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo, y redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo aquesto vino sobre el rey Nabucodonosor. A cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando cae una voz del cielo: a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Bueno, tenemos otro sueño para el rey Nabucodonosor, pero en esta oportunidad él, por supuesto, sí recuerda con lujo de detalle el sueño que Dios le mostró, pero carecía del significado, es decir, requería a alguien que le interpretase este sueño. Y fíjense en este capítulo cómo Dios le visita al rey con un segundo sueño,
Y él en este capítulo se describe la grandeza que poseía este rey, al cual Dios le había otorgado. Porque recordemos que todo esto que se puede palpar un poquito más de cerca en este libro, ya el Señor lo había profetizado con anterioridad. Primero, por boca del profeta Isaías, cuando le anuncia al profeta Ezequías, al rey Ezequías, perdón, que todas esas riquezas iban a ser llevadas a Babilonia. Por boca del profeta Jeremías, el Señor anuncia que a Nabucodonosor, él le había entregado todos los reinos, aún los dominios de los animales, toda la grandeza, pues Dios se la otorga a quien él place. Y esto que nosotros leemos en la palabra de Dios, por supuesto, derrumba esa expresión que el enemigo le dijo a Jesucristo cuando le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares, porque a mí se me ha sido entregado y a quien yo quiera lo doy. Totalmente falso, mentira, como todo lo que encierra Satanás. Él es el padre de la mentira, pues el Señor a través de la palabra de Dios nos revela que mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Y cuando él estaba expresando sobre la grandeza y el poderío que serían otorgados a Nabucodonosor, es porque el Señor es el dueño, no el diablo. El diablo no es el que administra. El diablo no tiene potestad ni riqueza. Entonces, en este pasaje podemos ver cuánta grandeza Dios le había otorgado a este rey. Y es precioso. A mí me encanta el versículo 2. De hecho, para dar testimonio me encanta, porque este rey confiesa declarar las señales y milagros que el alto Dios ha hecho con nosotros. Es necesario que nosotros publiquemos esto. ¿Cuántos beneficios nos ha dado el Señor? Y cuando nosotros lo pronunciamos, lo compartimos, lo damos a conocer a otras personas, no solamente recibe edificación el que lo escucha, sino también nuestra vida, al recordar las grandezas y las majestades de nuestro Dios. Y es lindo cuando este rey dice, pronuncia esta determinación, cuando él dice lo que es realmente beneficioso al alma. Es hermoso cuando el rey Nabucodonosor, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice, las señales y los milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique, no solamente al que le escuche, sino a mí también, porque esto me hace recordar de todo lo bueno que he recibido de Dios. Y expresa, de verdad que aquí notamos esta expresión del rey: cuán grandes son tus señales y cuán potente sus maravillas. Su reino es reino sempiterno, no tiene fin, y su señorío hasta generación y generación. Esto parece así como una poesía, como un salmo. Esto expresado del rey Nabucodonosor es una maravilla, es hermoso. Y aquí él toma, en este capítulo, él toma la primera, como que si él es el que está narrando. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tan quieto en mi casa, allí floreciente en mi palacio, de una manera plácida. Pero en sueño tuvo algo que me espantó. Unas imaginaciones y unas visiones que llegaron a mi cabeza y por supuesto produjeron gran turbación en mi cama. Y yo puse mandamiento para que todos aquellos que pudieran venir delante de mí y enunciarme el significado de este sueño. Pero ¿ustedes creen que los magos ya estaban asustados otra vez? Esta vez era más suave el asunto, porque esta vez él sí les iba a contar el sueño. No era cuando sucedió con la estatua, que él no recordaba qué sueño era y necesitaba que los magos le declarasen qué sueño era y cuál era su significado. Así que aquí estaba un poquito más suave. Y efectivamente a la convocatoria del rey vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, en
todo lugar, ¿verdad? Ellos fueron llamados para que ellos pudieran escuchar al rey y así poderle dar a entender el significado de este sueño. Todo esto. Pero no hubo de ellos, aun cuando el rey le estaba narrando la visión que había tenido, ese sueño que lo turbó, aun cuando él lo pudo expresar, no hubo uno que pudiera expresar su declaración. Fíjense cómo Dios exalta la majestad de su verdad. Pero no todo estaba perdido. Entra entonces delante del rey aquel gran siervo de Dios. Imagínense ustedes la presencia de este santo de Dios delante de toda esta cantidad de adivinos, de magos, y cómo resplandece el Hijo de Dios en medio de las tinieblas. Ahí esta gente llena de cosas extrañas, ocultismo y cuánta cosa, entra el siervo de Dios y le revela. Y es esto es lindo cuando se revela que aquel varón de Dios cuyo espíritu, en el cual hay espíritu de los dioses santos. Fíjense esto, cómo el rey en su poca capacidad describe a Daniel que este hombre tenía espíritu de los dioses santos, no de los dioses a los cuales servían estos magos, estos caldeos, estos adivinos. Fíjense, aún en su poca capacidad, Nabucodonosor reconoce ese grado diferente de ese espíritu que gobernaba a Daniel. Espíritu santo, los dioses santos, algo diferente, apartado, no común a lo que él estaba acostumbrado. Y entonces él le dice, mira, no me escondas ningún misterio, no me vayas, exprésame esto que yo he visto y esta declaración, estas visiones que he tenido. Mira, estuve en mi cama y me parecía que se me fue mostrado un árbol. Ese árbol estaba en medio de la tierra y la altura era muy, muy grande. Este árbol crecía y se hacía tan fuerte y su altura llegaba hasta el cielo y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Un árbol sumamente extenso y frondoso. Y su copa era algo hermoso. Había un fruto en abundancia y para todo había mantenimiento, pues debajo de la sombra de este árbol yacían las bestias del campo y en sus ramas estaban las aves morando. Y este árbol servía para mantener a toda carne, tanto las aves como las bestias. Era algo majestuoso, maravilloso este árbol. Pero hubo un clamor fuerte que escuché cuando dijeron: cortad el árbol y desmochad sus ramas, y derribaron su copa, derramaron su fruto. Todas las bestias del campo que estaban debajo de él y las aves de las ramas ya se huyeron. Pero la cepa, el tronco, las raíces estaban allí en la tierra. Y con esa atadura de hierro y de metal que había entre la hierba del campo, y allí perezca mojado con el rocío del cielo, y esa parte con las bestias en la hierba de la tierra. Y fíjense que aunque Nabucodonosor había sido testigo de milagrosas intervenciones de Jehová y le atribuía el espíritu de los dioses santos a Daniel, Daniel tenía ese don de interpretar sueños y su propio corazón estaba lleno de orgullo. Estamos hablando de Nabucodonosor. Este hombre estaba lleno de orgullo. Además que él no había en su reinado, en la visión, esa visión frondoso de árbol, ese símbolo que representa la dinastía, el reinado. Y fíjense que Nabucodonosor le había dado a Daniel, le había colocado el nombre de Belsasar, que significa que Bel proteja su vida. Y Bel era el principal dios babilónico, ese era el nombre que se le otorgó a Daniel. Cuando él narra este sueño,
él detalla esa visión que se le manifestó, aquel árbol frondoso, aquella copa que llegaba hasta lo más elevado y sus ramas frondosas donde estaban los pajaritos descansando y cuanta bestia del campo debajo de su sombra, y no solamente recogiendo sombra, sino el beneficio también del fruto de este árbol. Él le escucha esta terrible voz, una voz potente donde se le da la sentencia al árbol que todas las ramas, todo debía de cortarse, solamente la raíz y el cepo, eso principal, no era lo que se iba a cortar, era lo único, y que iban a permanecer atado así en la hierba del campo, y que iba a ser mojado con el rocío del cielo, y con las bestias iba a ser su parte entre la hierba de la tierra. Entonces, esto que pasó nos da a entender cuando dice su corazón de hombre se ha cambiado. Fíjense lo que él escucha: y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Esto lo escuchó él. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. Los vigilantes eran ángeles designados a cumplir las misiones especiales encomendadas por el Señor. Entonces, cuando dice yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, tú pues, Belsasar, me dirás la interpretación de él, porque a todos los sabios del reino que les he contado este sueño, ninguno me ha podido mostrar su interpretación, pero yo sé que tú puedes, porque en ti mora ese espíritu de los dioses santos. Fíjense, ¿qué pasa aquí? Que bien pudo haber el rey Nabucodonosor inmediatamente llamar a Daniel, pero no, él llamó a toda su corte de los adivinos, de los reyes, de los caldeos, de todo este personal que tenía a su disposición para que le contasen cuál era el significado de este sueño, y ninguno de ellos fue capaz. Con esto, por supuesto, se realza la gran misión y el gran espíritu de Dios que acompañaba a Daniel. ¿Por qué? Porque pudo haberle dicho, no me lleven a más nadie. Daniel me interpretó un sueño que ni siquiera yo lo recordaba. Pero esto sirve como algo tan claro para que los magos, los adivinos, los astrólogos se dieran cuenta cuán limitados estaban ellos. ¿Qué sucede? Que Daniel, de una vez en esta oportunidad que él escucha el relato de la visión de este sueño, Daniel no le dice al rey, bueno, dame tiempo que yo voy a orar a Dios para darte la interpretación. Fíjense que en esta oportunidad él no pidió una prórroga como lo sucedió en el primer sueño que tuvo Nabucodonosor, que le pidió que le diera un tiempo mientras él y sus amigos oraban a Dios, ¿verdad? En esta oportunidad no. En esta oportunidad Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito, sorprendido por un espacio casi de 1 hora. Allí, cuando él escuchó todo ese sueño, toda esa visión que Nabucodonosor le contó, quedó atónito, congelado pues, y sus pensamientos le asustaron a tal punto, y el rey le dijo a él, no te preocupes, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar le responde, Daniel le responde, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Fíjense, inmediatamente él estaba escuchando la narrativa del rey. Ya Dios le estaba a él revelando el significado de este terrible sueño. Y por eso él le dice, Señor, esto sea para tus enemigos. Y entonces, esto era tan fuerte lo que le iba a confesar Daniel al rey, que él exclama esto, Señor, este sueño sea para tus enemigos, y lo que significa para aquellos que quieren tu muerte. Y comienza entonces a detallarle cada
uno de lo que Dios le mostró en el sueño. El árbol que tú viste, ese árbol que crecía y que cada día se hacía más fuerte, y esa copa que llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, y que ese follaje era hermoso y su fruto en abundancia y que había alimento para todos, todos recibían beneficio, no solamente de la sombra, sino del fruto, de las ramas, todo esto. Y le detalla, ese árbol eres tú mismo eres ese árbol. Y cuando le dice, todas esas bestias, todas las bestias del campo y todas las aves que estaban todas esas aves del cielo que estaban en tus ramos, bueno, esto es aquellas personas o todas las naciones, todos los pueblos, todo el personal que recibe bendición o beneficio de este imperio, podríamos. Y cuando el profeta le dice, mira, tú has llegado a ser tan grande y has llegado a una altura tremenda. Tu dominio se ha extendido por todos los confines de la tierra. Y en cuanto a eso que viste, ese vigilante santo que descendía del cielo y que dijo, cortad el árbol y destruidlo, pero la cepa de sus raíces la van a dejar en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío de cielos y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. La sentencia viene de parte del Altísimo, que ha venido para anunciarte que te va a echar de entre los hombres y te va a colocar entre las bestias del campo. Y allí te vas a quedar comiendo del pasto de la tierra y te vas a bañar con el rocío del cielo hasta que pasen 7 tiempos, hasta que tú reconozcas que el Altísimo, el gran Eterno, tiene dominio en el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere. Así como lo expresó Daniel en el capítulo 2, que Él pone y quita reyes. El Señor es el dueño de los tiempos, Él es el que muda los tiempos. ¿Y ustedes creen que cuando Daniel le detalló este sueño a Nabucodonosor no correría peligro su vida? Sin embargo, Él detalló tal cual el Señor le dio a conocer el significado al rey. Y bueno, le hace, por supuesto, esto que estamos viendo, nos damos cuenta que esto alude al futuro y al reino de Dios. Todo gobierno, hermano, todo gobierno humano se tiene que someter a la trascendencia y autoridad del Dios vivo. Esto es, mientras el rey se vanagloriaba de su omnipotencia, el juicio profetizado por Daniel cae sobre él. Él se enferma, él comienza a vivir como un animal y es expulsado del seno de aquella sociedad sobre la cual él ejercía su autoridad. ¿Por qué? Porque Daniel, después que le cuenta el significado determinado del sueño, Daniel le dice, mira, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces de este mismo árbol, esto quiere decir que tu reino va a quedar firme. Aún en ese tiempo en que tú vas a estar como una bestia, va a estar firme después que tú reconozcas quién es el que gobierna. Es Dios. Y a pesar de esta sentencia, Daniel, en su sabiduría y su prudencia, aconseja con mucho amor al rey y le dice, mira, acepta mi consejo, tus pecados redímelos con justicia. Miren qué secreto este hermoso y cuánta riqueza hay en el versículo 27. Tus iniquidades, haz misericordia para con los que están siendo oprimidos, y tal vez haciendo esto tú recibas una prolongación de esta tranquilidad que gozas hoy. Fíjense cómo Daniel, sabiendo ya lo que estaba sucediendo, le aconseja al rey que fuera sabio, que fuera entendido, que extendiera ese buen accionar
porque a través de este accionar podíase prolongar esa tranquilidad y esa paz de la cual el rey gozaba. No sabemos cuánto tiempo sucedió cuando Daniel interpreta el sueño, este segundo sueño al rey Nabucodonosor. De allí, de este versículo 27, nos detalla entonces que todo esto que se le había mostrado al rey vino sobre Nabucodonosor. Dice que al cabo de 12 meses, esto sería entonces un año, al cabo de 12 meses, paseándose él en el palacio real de Babilonia, allí en su mero lugar, el rey admiró la belleza que poseía este lugar y se enalteció, y por su boca y sus palabras cayó entonces el juicio ante él, al exclamar: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún él estaba expresando este detalle cuando escuchó entonces esa voz del cielo que le dijo: Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Inmediatamente esto le cae la sentencia, y eso que se le había mostrado lo recibe. De entre los hombres lo arrojaron, y con las bestias del campo allí será su habitación. Y así como apacientan los bueyes, así fue apacentado este rey por un espacio de 7 tiempos, hasta que él logre reconocer que es el Altísimo, el gran Padre eterno, que domina en el reino de los hombres y lo da, y da esta grandeza a quien él lo quiere. Fíjense cómo todo esto que nos revela el profeta Daniel nos debe hacer confiar en Dios. Los reyes que en la actualidad gobiernan, cada presidente, cada situación que sucede, esto no es por mera casualidad. Todo, una cosa está muy clara, es que Dios gobierna en el reino de los hombres, lo revela su palabra. Y en esa misma hora, todo se cumplió, a tal punto que Nabucodonosor fue echado de entre los hombres. ¿Y qué comía, hermanos? Hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, a tal punto que su cabello le creció como plumas de águila, y sus uñas eran como las uñas de las aves. Entonces, nos damos cuenta que la palabra que Dios le había entregado a este rey por medio de este sueño y la interpretación tan exacta que aquel gran profeta le había dado al rey, se cumplió a tal punto que cuando sucedieron que llegaron estos 7 tiempos, muchos dicen que son 7 años, este rey alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta, y él bendijo al Altísimo y lo alabó y glorificó al que vive para siempre, pues reconoció una vez más que su dominio es sempiterno y que su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, nos dice el rey. Fíjense, a tal punto que el Señor lo llevó a reconocer. Y esto que él detalla en esta declaración de fe es algo que debemos tener muy presente en nuestro diario, porque el Señor hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Es maravilloso, ¿verdad? Lo que Nabucodonosor nos revela con esta declaración. ¡Qué exactitud! ¿Cómo reconoció que Dios es totalmente autor de todo lo que sucede? Fíjese que él logró, dice
discernir que no hay nadie que le pueda decir al Señor, ¿qué haces y por qué haces esto? Es maravilloso leer estas expresiones de este rey, cómo Dios trabajó con él de una manera especial. Y hubo tal manifestación en este rey que a ese mismo tiempo que él recuperó la razón, Dios le devolvió esa majestad de su reino, esa dignidad y esa grandeza. Y sus gobernadores y sus consejeros le buscaron y le restablecieron nuevamente en su reino. Y fue una mayor grandeza la que en esta oportunidad él recibió. A diferencia de Job, que Job fue depuesto y se le devolvió 2 veces más lo que él tenía, ¿verdad? Pero aquí es diferente la situación, porque aquí él cayó en la soberbia, y Dios, que conoce el corazón del hombre, entonces lo humilla hasta el punto de que él reconociera la majestad y el dominio de Dios. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué pasaría en esos años en que él estuvo en el campo comiendo hierba? ¿Y quién estaría entonces gobernando en el lugar suyo? Bueno, es muy posible que los que estaban encargados de seguir con el gobierno eran entonces sus gobernadores y sus consejeros, pues fueron ellos precisamente quienes lo buscaron para volverlo a colocar en su puesto de rey. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Cierra con esta gran alabanza al expresar: te alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades. Y sus caminos, ¿cómo son sus caminos? Justos, hermano. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿No les parece exquisito esto que Nabucodonosor nos comparte? Con cuánta maravillosa gracia él pudo corroborar por medio de esta experiencia que él vivió. Entonces nos damos cuenta cómo Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y como ejemplo tenemos esta experiencia que pasó este rey. Seguimos avanzando hasta el capítulo 5 del profeta Daniel. Libro de Daniel, capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color, y sus pensamientos lo turbaron, y desatáronse las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su declaración, será vestido de púrpura, y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su declaración. Entonces el rey Belsasar fue muy turbado, y se le mudaron sus colores, y alteráronse sus príncipes. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete, y habló la reina y dijo: Rey, para siempre vive. No te asombren tus pensamientos,
ni tus colores se demuden. En tu reino hay un varón, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey tu padre, constituyó príncipe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas, es a saber, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él mostrará la declaración. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y habló el rey y dijo a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, que leyesen esta escritura y me mostrasen su interpretación, pero no han podido mostrar la declaración del negocio. Yo pues he oído de ti que puedes declarar las dudas y desatar dificultades. Si ahora pudieres leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey, y le mostraré la declaración. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba, y daba vida a los que quería. Engrandecía a los que quería, y a los que quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres, y que pondrá sobre él al que quisiere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes, contra el Señor del cielo, te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus príncipes, tus mujeres, y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Demás de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La declaración del negocio es: Mene, contó Dios tu reino y ha lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, y en su cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Bueno, ¿qué les parece? En el capítulo anterior nos dimos cuenta cómo Nabucodonosor acepta la grandeza de Dios y lo exalta de una manera maravillosa. No podemos decir que Nabucodonosor fue un rey, bueno, Dios le dio la autoridad a él,
Pero según lo que vemos acá es que Dios trató con él a tal punto que lo moldeó hasta llevarlo a reconocer la grandeza de Dios. Y como hemos dicho en otras oportunidades, los profetas, por lo menos Isaías, Jeremías, le hacen referencia, Jehová hace referencia a Nabucodonosor como su siervo, Nabucodonosor mi siervo. Entonces podemos decir que bueno, que Dios trató con este rey hasta el punto de que lo engrandeció, y él a la vez también, Nabucodonosor, reconoció la majestad y el maravilloso poder de Dios. Cuando muere no nos detalla el libro, pero aquí hay una separación bastante notoria del tiempo, porque aquí en el capítulo 5 se halla que está el hijo de Nabucodonosor en el poder, gobernando en lugar de su padre. Podemos deducir entonces que ya había muerto Nabucodonosor y el hijo que precedía estaba tomando el lugar del padre. Y resulta que este rey también tenía el mismo nombre que Nabucodonosor le había colocado a Daniel, Belsasar, que recordemos que Belsasar significa Bel proteja al rey. Bueno, él era el hijo mayor del rey Nabucodonosor, Nabonido, y él asumió las funciones de su padre durante los 10 años que éste estuvo ausente de Babilonia. La respuesta de Dios a este joven, a este hombre, fue algo al instante. ¿Por qué? Porque resulta que este hombre le dio un uso irreverente a los vasos sagrados que el Dios Todopoderoso de Israel había permitido que lo llevaran a Babilonia. Entonces, estos vasos sagrados del templo constituyen una advertencia de lo que es santificado por Dios no debe ser profanado por los hombres. Nótese esto, estos vasos fueron consagrados para uso santo. Por tal motivo, al Belsasar mandar a traer estos vasos y usarlos de una manera profana para un uso, imagínense, ellos estaban allí, estos hombres estaban bebiendo con sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, y estos vasos fueron traídos que precisamente venían del templo de la casa de Dios para que le sirvieran a esta gente impura a que bebieran del vino en estos vasos. Estos hombres bebieron y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Nótese la cantidad de dioses a los cuales esta gente les servía. Fíjense cómo nos detalla el tipo de materiales de los cuales estaban hechos estos dioses. Pero esto fue que en la misma hora cuando Belsasar tuvo la nefasta idea de mandar a traer los vasos de oro para jactarse quizás de la riqueza, porque eran vasos de oro, no era cualquier vaso, no era cualquier metal. Al instante le aparecieron los dedos de una mano de hombre. Habla de los dedos. Ahora nos preguntamos, ¿y esos dedos de quiénes serían? Estos dedos tallaban delante del candelero sobre los escalados que estaban en la pared del palacio real. Y el rey veía esa mano que escribía. Y el rey, cuando vio semejante manifestación, palideció, se quedó totalmente turbado, y fue tanto así que se le debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Imagínense la actitud que se describe que tuvo el rey Belsasar al notar semejante experiencia de
de uno, este hombre gritó en alta voz. Podemos decir que si estaba ebrio se le pasó la embriaguez con semejante manifestación. Y él gritó en alta voz para que pudiesen traer a todos los magos, caldeos y adivinos, y a todos los sabios de Babilonia, para que pudieran entonces a él interpretarle esta escritura para ser honrado por parte del rey. Sucede que este acontecimiento fue tan notorio en el reino que podemos recordar entonces cómo Dios cela, cuida aquello que ha sido preservado para su uso santo, cómo se le manifestó al instante. Dios no debe ser profanado por los hombres. Recordemos lo que nos dice en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 10. El ungido de Jehová no podía ser tocado. Esto es, los vasos humanos son separados para Dios. Entonces, aquí se le atribuye la obra del Espíritu Santo al diablo. Se considera una blasfemia, porque la obra del Espíritu es santa. Por tanto, tratar las cosas sagradas como comunes es siempre peligroso, y el culpable será pesado en balanza y será hallado falto. Entonces, esta terrible experiencia que experimentó Belsasar le hizo entonces a él poder darse cuenta lo débil y lo mal que había hecho su trabajo. Él le promete que aquella persona que le interpretase esa escritura iba a ser honrada. Tendría un collar y llevaría, y sería vestido de púrpura, y sería el tercero en el reino. Entonces, todos los sabios, todos vinieron hasta la presencia del rey para tratar de leer la escritura y mostrarle la interpretación. Pero resulta que esto no le fue posible. El rey quedó perplejo, quedó empalidecido, quedó totalmente congelado ante esta situación, y no hubo nadie en el reino que pudiese entonces darle la respuesta que él tanto buscaba. Pero resulta que la reina por las palabras del rey y de sus príncipes, entró entonces a la sala donde estaban los invitados del banquete y le dijo: mira, vive para siempre el rey. No te turbes, no te preocupes, no se palidezca tu rostro, porque aquí en este reino hay un hombre y en él mora el espíritu de los dioses santos. Fíjense las mismas expresiones de las cuales Nabucodonosor exaltaba la santidad de Daniel. Y resulta que en los días de tu padre, en él se halló una luz, una inteligencia y una sabiduría como en ningún otro. Y el rey Nabucodonosor lo tenía en alta estima, lo había constituido jefe sobre los magos, astrólogos y adivinos. Entonces, esto nos da a entender que, por supuesto, ya en el gobierno de Belsasar, quizás Daniel no tenía los mismos privilegios que tuvo con el mandato o con el gobierno del rey Nabucodonosor. Y entonces él le dice: mira, por cuanto fue hallado en él esa capacidad superior, esa ciencia, ese entendimiento para poder interpretar sueños y para descifrar enigmas y resolver todas estas dudas, esto es Daniel. Él puso por nombre Belsasar, el padre le puso por nombre Belsasar, llámalo y él te va a dar la interpretación que tanto buscas. ¿Qué sucede? Que Daniel fue traído delante del rey y el rey le hace la pregunta: ¿tú eres aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Se dan cuenta? A través de esta pregunta podemos entonces inferir que el rey Belsasar no estaba acostumbrado a ver el rostro de Daniel. Aquí podemos decir que ya Daniel tenía una edad mayorcita, ¿verdad? Ya era un hombre maduro. Y él le da el testimonio que había escuchado, pues,
que en él había espíritu de los dioses santos y que en él se había hallado una luz y en entendimiento y mayor capacidad de sabiduría. Entonces, él le dice, mira, yo he traído los sabios y los astrólogos de todos lugares para que me lean esto. Y ellos no han podido mostrarme la interpretación. Pero he oído de ti que tú puedes dar la interpretación y resolver estas dificultades. Si tú me pudieras leer esto, si tú me pudieras dar la correcta interpretación, yo te prometo que te voy a vestir de púrpura, te voy a dar collar de oro en tu cuello y vas a ser el tercero en ser el Señor en el reino. Y Daniel, lleno de mansedumbre, lleno de amor y de tanta templanza, le dice, mira, guárdate esa recompensa, esos dones, no te preocupes nada, no me tienes que dar nada de eso, yo voy a leer la escritura y te voy a dar la interpretación que es. Y entonces, aquí es donde recae este gran varón de Dios, porque a pesar que estaba enfrente del rey, no por eso le dijo sus verdades de una manera muy diplomática. El Altísimo Dios, esa es la carta de presentación de aquel gran siervo de Dios. Oh rey, él dio a Nabucodonosor, tu padre, le dio todo el reino y la grandeza y tanta gloria y tanta majestad. Y le dio todos estos pueblos y naciones y todas las lenguas, y todos los países le temían, temblaban delante de él. Nabucodonosor, al que quería, mataba, y a quien quería daba vida. Y él fue engrandecido de tal manera que a quien quería engrandecía y a quien él quería humillaba. Pero ¿sabes qué? Hubo algo en el corazón de tu papá que hizo que se llenara de soberbia, y ese espíritu se endureció a causa de este orgullo. Y Dios lo depuso de su puesto y lo despojó de toda esa gloria, a tal punto que Dios lo echó de entre los hijos de los hombres y lo colocó a que morase entre las bestias allí con los asnos monteses, allí fue su morada. Llegó a comer hierba del campo, así como come el buey. Su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que tu padre reconoció que el Altísimo Dios es el que tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él le place. Fíjense cómo Daniel elaboró este mensaje de una manera especial. Mira dónde recae tu mano. Y le dice, tú no te has humillado, tu corazón, sabiendo todo esto que yo te estoy recordando, tú no te has humillado. Antes, tú has agarrado los vasos de oro que fueron traídos de la tierra de Judá y los has puesto delante de ti para que tomaran en ellos tus mujeres y tus concubinas. Y además de todo esto, por si fuera poco, tú le diste alabanza a estos dioses a los cuales adoras, los que son hechos de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estas estatuas que no ven, que no oyen, que no saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, a este, y que realmente son todos tus caminos, a este tú nunca honraste. Qué dura palabra, ¿verdad?, para haberla escuchado este rey, pero allí estaba el siervo de Dios, detallándole su pecado. Y era, mira, quién sabe, era la primera vez que Daniel comparecía ante el rey y darle una noticia así, de ese color. Pero allí estaba el siervo de Dios, dándole a conocer su gran pecado. Y le dice, mira, cuando todo esto malo hiciste y respetaste al Dios, se te fue enviado una mano y trazó esta escritura. ¿Y sabes cuál es el significado? Aquí te lo voy a dar. La interpretación de este asunto es Mene, quiere decir que el Señor ha contado tu reino y le ha puesto fin. Daniel le declara el significado de la inscripción que intriga tanto a Belsasar, porque parecía el pregón de un mercader. Vale una mina, un ciclo y 2 mitades. Mene, mene, tekel, uparsin. La razón de la caída del Belsasar fue que Dios lo evaluó
y lo halló falto. Debido a esa presunción y esa irreverencia, no llegó jamás Belsasar a reconocer la soberanía de Dios sobre la tierra y por tanto sobre Babilonia. ¿Qué hizo? Le envía esta maravillosa manifestación y Belsasar le cuenta el significado: pesado has sido en balance y fuiste hallado falto, y tu reino ha sido rompido, como dice la versión de 1909, ¿verdad? Ha sido roto y dado a los medos y a los persas. De esta manera se corrobora entonces la transición del sueño que Dios le había mostrado a Nabucodonosor, cuya cabeza representada por el oro era el imperio babilónico, y ahora entraría en vigencia un nuevo imperio de menor valor que sustituiría al de Babilonia. Con esto, Daniel logra ser testigo presencial de estos dos imperios. Entonces, una vez que Daniel interpreta todo esto al rey, lo viste de púrpura y lo pone así como le había prometido, en su cuello le coloca collar de oro y lo hace proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero resulta que esa misma noche, poquito antes de haber escuchado Belsasar la interpretación de Daniel, ese día los medos, dirigido por Darío, tomó el reino y poseía Darío 62 añitos cuando irrumpió en la Gran Babilonia y la conquistó. ¿Qué les parece? ¿Es Dios justo y sus promesas reales? Creemos que sí, hermanos. El Señor cumple con tanta rigurosidad cada una de sus palabras. Seguimos avanzando hacia el capítulo número 6. Libro de Daniel, capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura, para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodilla 3 veces al día, y oraba, y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Llegáronse luego, y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes, 3 veces al día hace su petición.
El rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta puestas del sol trabajó para librarle. Empero aquellos hombres se reunieron cerca del rey, y dijeron al rey: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare pueda mudarse. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y echáronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Fuese luego el rey a su palacio, y acostóse ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana, y fue apriesa al foso de los leones, y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Y mandándolo el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro persa. Bueno, uno de los capítulos más hermosos y emblemáticos de la fe de este gran santo del Señor. Y bueno, hay que aclarar algo. Cuando Daniel le sucede esta experiencia, ya era una persona mayor, podríamos decir, ya un ancianito, ¿verdad? Ya era un hombre ya con una edad elevadita. Y no podemos decir, no, que este era un joven, no. Ya Daniel ya era un hombre, ya recordemos que él estuvo en el gobierno de Nabucodonosor y de Belsasar. Llega entonces el Medo Persa y ya era un hombre mayor. Notamos aquí en este precioso, hermoso capítulo que llena de fe nuestras vidas, y es esta conspiración contra la cual Daniel tuvo que enfrentarse. Pero lo más lindo de esto es que no fue Daniel quien enfrentó esto. Él sencillamente dejó que su Dios, que nunca lo había dejado avergonzado, fuese el que hablase por él. Resulta que el rey Darío constituye sobre el reino medo-persa 120 sátrapas, y los sátrapas eran funcionarios gubernamentales de la antigua cultura del Medio Oriente. Y resulta que ellos estaban encargados de hacerle más fácil el trabajo al rey. Y sobre ellos habían 3 gobernadores. O sea, sobre estos 120 sátrapas habían 3 que eran los que los debían dirigir. Y resulta que de estos 3 que debían estar a cargo de estos 120, Daniel era uno de ellos. Fíjense, estamos hablando de un exiliado, estamos hablando de una persona que llegó a tierna edad a Babilonia y que había servido en la corte del rey Nabucodonosor.
suponemos que no fue muy tomado en cuenta en el reinado de Belsasar, pero una vez que entra Darío a gobernar, a que toma el imperio, que gobierna, que derrumban el imperio babilónico y forman entonces, fortalecen este imperio medo-persa, Daniel es considerado como un hombre de gran estima y puesto en alto honor al pertenecer a esta trilogía de gobernadores que debían dirigir a estos 120 gobernadores. Daniel, con todo y que estaban esos tres, él resaltaba de estos sátrapas y de estos gobernadores, porque es que en él había un espíritu superior y el rey había pensado en ponerlo sobre todo el reino, ya no estar perteneciendo a esos tres que dirigían, no, sino arriba de esos tres. Él fuese un José, en pocas palabras. Así que después de Faraón venía José y nadie más. Entonces, ya el rey, al ver esas cualidades, al ver esa integridad, esa calidad humana que tenía este gran siervo de Dios, ya estaba evaluando la manera de tenerlo en un punto superior al resto de los gobernadores. ¿Y qué sucede? Por supuesto, esto no cayó en gracia ante este grupo de sátrapas y gobernadores, pues ellos estaban buscando alguna manera en que pudieran darle un golpe de estado a Daniel, de manera que no ocupara ese puesto que el rey ya estaba gestando. Pero ¿saben qué? Buscaron alguna falta, algún vicio, fíjense, algún vicio. Aquí habla la palabra de Dios sobre esto. Pero se dieron cuenta que el hombre era íntegro, era fiel, no fue hallado en él ninguna mancha. Qué grande testimonio, qué maravillosa vida puesta al servicio de Dios. Entonces, aquellos hombres se dieron cuenta que no había en Daniel ninguna mancha, pero entendieron que él era muy riguroso en su adoración a Dios. Entonces, ellos caen en cuenta. Lo único que podemos hacer es quebrantar, hacer algo contra él que vaya en contra de esa relación de la ley que él tiene con su Dios. Y por allí gestaron esa maquiavélica idea. Entonces todos estos gobernadores y estos sátrapas, como buenos diablitos, se juntaron para organizar un plan macabro. Y esto hay que resaltarlo, hermano. ¿Saben por qué? Porque el mal planifica, ¿sí? El diablo planifica. Y aquí lo podemos ver palpar. Aquí es palpable ver cómo esta gente se reunió. Estos gobernadores, estos sátrapas, se reunieron, se juntaron para organizar cómo hacer caer al siervo de Dios. Y ellos fueron delante del rey y le dijeron, mira, se nos ha corrido una brillante idea. Y llegan con palabras halagadoras. Rey Darío, para siempre. Entonces, todos estos funcionarios, por supuesto que conocían las características distintivas de Daniel y esa firme consagración a Dios podía ser también, según lo que ellos habían analizado, ese punto vulnerable. Y al acercarse al rey Darío, con esas palabras lisonjeras, exaltaron el orgullo y la vanidad de Darío a fin de poderle tender una trampa a Daniel. Y se dieron cuenta y le dijeron, mira, todos nosotros, todos los gobernadores del reino, todos los magistrados, todo el personal que labora contigo, capitanes, príncipes, hemos acordado algo sumamente importante, y es que promulgues un edicto real y que sea firmado, que sea sellado por ti, que un espacio solamente de 30 días, que no haya ninguna otra persona que reciba una petición en esos 30 días que no sea aquí. Y aquellos que se atrevan a pedir, hacer alguna petición a otra persona, a otra deidad que no seas tú, bueno, que sea echado en el foso de los leones. Y al rey le pareció tan bien, imagínense, voy a ser el único que va a recibir las solicitudes
de las necesidades de mi pueblo. Perfecto, le pareció maravilloso. Y él lo firma y él le sella entonces con ese anillo, que por supuesto ante la ley de Meda y de Persa no podía ser borrado. Eso no lo podía borrar ni el rey. Una vez firmado, una vez sellado, no podía romper. ¿Y eso sucedió? Bueno, esto por supuesto fue notorio a los oídos de Daniel y él supo aquello normal. Él entró en su casa como todos los días. Igualmente abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y allí, como todos los días, elevaba a Dios su oración en la mañana, en la tarde, al mediodía, como dice el Salmo, ¿no? Y él se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y qué lindo, hermano, porque la palabra de Dios nos dice que él daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Era una relación con Dios tan estrecha. Daniel se arrodillaba a su Dios para agradecer. Esas conversaciones, ¿cuánto duraban, verdad? ¿Cuánto tiempo podemos creer que Daniel elevaba a Dios esas oraciones de gratitud, de exaltar la grandeza y la majestad de Dios? Aquellos hombres llenos de maldad y de envidia se juntaron. Volvemos y decimos, el mal planifica. Y aquí ellos se volvieron a juntar y le hicieron la acechanza a Daniel. Llegaron hasta su lugar de descanso, su casa. Ni siquiera respetaron la intimidad del siervo y lo encontraron allí en plena adoración a Dios, rogando en presencia de Dios. Qué oraciones, qué comunión, Daniel, qué manera de verdad. Y cuando vieron esto, se sintieron que habían conseguido lo que tanto ellos anhelaban. Fueron inmediatamente y le dijeron al rey, le dijeron, mira, acuérdate de este edicto que se ha firmado, que cualquiera que en espacio de 30 días pidiera a otro Dios fuera de ti, debía ser echado a los leones. Y el rey le dijo, sí, eso es así. Es conforme a la ley de Meda y de Persa y esto no puede ser borrado, no puede ser cambiado. Entonces le dijeron, mira, es verdad, fíjense la astucia de esta gente. No llegaron a decirle, mira, encontramos a Daniel que estaba pidiéndole a su Dios. No. Primero les recordaron el compromiso que él había firmado. Mira, ¿verdad que se firmó esto? Sí, sí, esto es cierto. Ah, entonces ahora envían ellos y dan el zarpazo y dijeron, mira, ¿sabes qué? Hemos encontrado a Daniel, que es hijo de los hijos de la cautividad de Judá, que él no te respeta. No, él no acató el edicto y él está allí 3 veces al día, hace sus peticiones a su Dios. Cuando el rey escuchó esto, él le pesó tanto en su corazón. Eso fue para él abrumadora esta revelación. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasó eso? Porque Daniel, con su sencillez, con su eficiencia y su humildad, se había ganado el alto respeto por parte del rey. Y fue tanto así que él trató en todo el día para librar a Daniel de este edicto, quizás diciéndole a Daniel, di que no estaba orando, o quizás de qué manera, pero la palabra de Dios nos afirma que el rey, para él, esta noticia fue devastadora, a tal punto que aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, no, acuérdate que esta es ley de Media y de Persia, y ningún edicto, ni ninguna ordenanza que el rey haya firmado puede ser borrado. El mal acechando. Y el rey mandó y le trajeron a Daniel y le echaron allí en el foso a quien él tanto quería. Y ese accionar tuvo que hacerlo, estaba obligado. El rey sella la confianza en Dios y le dice, mira, ese Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él sea el que te libre. Y fue tanto así que sellaron ese foso con una piedra y sobre esa puerta del foso allí estuvo el sello del anillo del rey y con el anillo de sus príncipes según el acuerdo que Daniel había roto. Y ese día que sucedió eso con Daniel,
El rey se sintió tan triste que ese día se acostó en ayuno, se le fue el hambre, no quiso comer, ni tampoco quiso que le trajesen instrumentos de música para que él se alegrara, nada, nada. Yo me imagino, hermanos, que para el rey Darío, esa noche, él oró a Dios, él pidió a Dios esa señal, y esa prueba, esa dificultad que le tocó atravesar a Daniel, le hizo crecer en fe a este rey. ¿Qué de cosas no pensaría, no hablaría él? Y ahí es cuando caemos en consideración esas pruebas que a nosotros nos toca pasar como hijos de Dios, cuando nosotros las enfrentamos guiados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hacen que aquellos que dudan de Dios puedan corroborar la fe que nosotros tenemos. Y eso sucedió con este rey. Este rey ni siquiera apetito le dio. Hubo una tristeza tan grande. Y yo me pongo a pensar, ¿qué le diría él a Dios? Señor, si tú libras a Daniel, yo te prometo que hago esto. Y si tú existes en realidad. O sea, de verdad que uno especulando, ¿no? ¿Qué de conversación? ¿Cómo derramaría el rey Darío a Dios esos pensamientos? Y fue tanto la necesidad de saber el resultado de Daniel, quizás de conocer alguna petición que Darío había elevado a Dios, que muy, pero muy de temprano, él se fue apresuradamente al foso de leones. Y miren por qué digo y me atrevo a decir y a confirmar que en él se encendió la fe. ¿Por qué entonces él llamó a Daniel? ¿Por qué? El rey se levantó y se acercó allí al foso y comenzó a llamar a voces a Daniel con una voz muy triste, pero lo llamó y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ese Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué preguntas le haría el rey Darío a Dios? ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué marcó en este rey esta experiencia de este gran santo de Dios? Y Daniel, para sorpresa del rey, le respondió y le dijo: oh rey, vive para siempre. Qué manera de saludar a su rey. Mi Dios envió a su ángel y él le cerró la boca a los leones para que ninguno me hiciese daño, porque ante Dios, yo fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Fíjense, yo siento, hermanos, que cuando el rey escuchó la voz de Daniel y sintió el testimonio de lo que él tanto le pediría a Dios durante esa noche, que estamos seguros que no durmió, la fe nació en el corazón de este rey, a tal punto que él se alegró tanto a causa de esta voz, e inmediatamente mandó a sacar del foso a Daniel. Y no lo vio, él lo vio, se dio cuenta que no había ni un rasguño en el cuerpo de este santo del Señor. Imagínense ustedes qué sentiría el rey, con qué le cambió la vida totalmente al rey, totalmente. Y cuando el rey vio a Daniel, imagínense, lo abrazó, lo vio, no te pasó nada, y esos leones feroces, ¿cómo es posible? Si estamos seguros que estas prácticas se hacían constantemente en esos imperios, y que las víctimas no llegaban bien al piso cuando ya los leones lo devoraban. ¿Cómo era posible esto? Cuando el rey se dio cuenta de esto, envió a llamar a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y estos fueron entonces arrojados al lugar donde había sido echado el santo de Dios, tanto ellos como sus hijos y sus mujeres. ¿Y qué nos detalla la palabra de Dios? Aún no habían llegado ellos al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de todos ellos y habían quebrantado sus huesos y los habían devorado.
Imagínense ustedes, ¿qué hizo Daniel? Se comunicó cada día más con Dios. Qué manera de pelear las batallas, hermanos. Qué manera de permitirle a Dios el control de nuestras vidas. Y el rey Darío inmediatamente se pronunció al escribir hacia todos los pueblos, las naciones y todas lenguas que estaban bajo su dominio, que debían, era una orden que todos los reinos debían temer, temblar ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y Él permanece por todos los siglos y su reino jamás será destruido y su dominio perdurará hasta la eternidad. ¿Y cómo sella con este hermoso edicto cuando dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra? Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Qué les parece, hermano? ¡Qué maravilloso! ¡Qué capítulos para llenarnos de gozo, de fe, de esperanza! Hermanos, ¿cuántas veces estamos enfrentando a esos leones y a veces nosotros quisiéramos darle un solo palazo? Pero no, el Señor es el único que puede sellar la boca de esos leones. Daniel prosperó tanto durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro y Persa. ¡Qué manera de vivir este gran santo de Dios! Tu prueba, eso que está agobiando tu alma, puede ser la única evidencia que un vil pecador pueda ver para que así pueda determinar que hay un Dios que ama, libra y protege a los que con íntegro corazón viven para Él. No peleemos con nuestras manos. Levantemos nuestras manos en rendición a Dios, que en Él hay solución. Esto es, hermano, esto es una deliciosura, como dice el hermano Ali. Estos capítulos son hermosos. Hacen avivar el fuego de la fe en nuestras vidas. Gloriosas experiencias vividas por estos santos hombres de Dios que prefirieron negarse a sí mismos antes que negar la fe y a ese Dios quien tanto les amó. Así que de esta manera llegamos entonces a la parte final de este día